Mi mujer me engañó con un amigo, se embarazó de él y quiso hacerlo pasar como mío, así que revelé la verdad en el baby shower. Mi nombre es Kael en mi vida con Lyra, mi esposa por casi una década, era, o al menos así la sentía, un sueño hecho realidad. No éramos de esos que nacen con todo, de familias que te lo ponen fácil, nos tocó guerrear, y mucho, para forjarnos un camino. Ambos veníamos de hogares de clase media, con más ambición que billetes. Nos conocimos en los pasillos ruidosos y llenos de sueños rotos de la universidad, dos almas tercas y soñadoras que compartían el mismo deseo vehemente de salir adelante. Yo, un aspirante a ingeniero con cuadernos llenos de fórmulas y prototipos en la cabeza, y ella, una mente brillante para los números y el análisis de datos. Una vez con el diploma en la mano, la euforia se diluyó ante la cruda realidad. Las deudas de estudiantes se nos echaron encima como una losa, el arriendo carísimo nos exprimía cada centavo, y las cuentas básicas parecían un huracán constante que amenazaba con arrastrarnos. ¿Crees que alguna vez saldremos de esto, Kaelen?, me preguntaba Lyra una noche, mientras cenábamos fideos instantáneos por tercera vez en la semana. Había una mezcla de cansancio y preocupación en su voz, pero sus ojos, incluso entonces, brillaban con una luz inquebrantable que me daba fuerzas. Claro que sí, mi amor, le respondía, tomándole la mano sobre la mesa de fórmica. Lo lograremos. Somos un equipo. Recuerda lo que decíamos en la universidad, juntos, podemos con todo. No nos vamos a rendir ahora. Y no nos rendimos. Nos metimos de lleno en el trabajo. Yo como ingeniero recién egresado, aceptando cualquier proyecto que me ofrecieran, desde planos estructurales hasta supervisión de obras menores. Lyra, con su cerebro analítico, se sumergió en el mundo de los datos, descifrando tendencias y optimizando procesos para empresas. Pero para cubrir los gastos, para realmente empezar a ver la luz al final del túnel de las deudas, cualquier cosa que generara un extra era bienvenida. Los fines de semana, mientras mis amigos salían de fiesta, nosotros lavábamos carros bajo el sol inclemente del estacionamiento de un centro comercial. Daba clases particulares de matemáticas y física a estudiantes de secundaria y universidad. Ella, con su facilidad para el trato con la gente, trabajó en una cafetería los sábados y domingos, sirviendo lattes y sonriendo a clientes caprichosos. No había dignidad que no estuviéramos dispuestos a dejar de lado, ningún trabajo era demasiado pequeño o insignificante, si eso significaba un futuro mejor. Darían, mi amor, me decía Lyra con una sonrisa cansada pero victoriosa después de un turno doble, sus manos, antes suaves, ahora con pequeñas callosidades por el trabajo. Esto es temporal. Estamos sembrando. Cada gota de sudor que derramamos es una semilla. Una semilla para la casa que queremos, con ese jardín que tanto te gusta para cultivar tus tomates. Una semilla para esos viajes con los que soñamos, a esos lugares exóticos que hemos marcado en el mapa. Una semilla para la estabilidad, esa que nos permitirá respirar tranquilos cuando lleguen los niños. Ella era mi roca, mi motor. Su optimismo, incluso en los momentos más oscuros, era una fuerza contagiosa que me arrastraba hacia adelante. Y poco a poco, con una lentitud exasperante al principio, pero luego con una aceleración que nos sorprendió, las semillas empezaron a germinar. Pagamos las deudas, cada recibo de deuda saldada era una pequeña celebración. Compramos un pequeño apartamento, un espacio propio que se sentía como un castillo. Luego, ese apartamento se convirtió en una casa más grande en un barrio arbolado que nos encantaba, con espacio para ese jardín y para más. Nuestros salarios subieron, nuestros puestos se consolidaron, y por fin pudimos darnos lujos que antes ni soñábamos. Un carro nuevo y brillante, cenas en restaurantes elegantes donde no mirábamos los precios en el menú, ropa de marca que nos hacía sentir que habíamos llegado. La verdad es que la vida era buena. En la superficie, perfecta. Pero había algo extraño en nosotros. A pesar de tenerlo todo, de haber superado la escasez, esa obsesión por el trabajo, esa inercia por el esfuerzo, seguía ahí. Era como si la velocidad que habíamos alcanzado no nos permitiera frenar. Siempre había una meta más alta, un siguiente nivel que alcanzar. Seguíamos trabajando como si nos faltara el aire, persiguiendo una seguridad que, paradójicamente, parecía alejarse cuanto más nos acercábamos a ella. Lyra, ¿no crees que ya es suficiente?, le preguntaba a veces, con el ceño fruncido mientras revisaba mis correos de trabajo a medianoche, aunque ya hubiéramos cumplido con creces nuestros objetivos. Podríamos bajarle un poco al ritmo. Disfrutar más lo que ya tenemos. Ya no tenemos que trabajar tan duro, ¿sabes? Ella me miraba con la misma mirada cansada y una sonrisa forzada. Lo sé, mi amor. Solo un poquito más. Unos años y ya. Imagínate esa casa con vista al mar que vimos en la revista, o retirarnos antes de los 50, con una fortuna que nos permita vivir sin preocupaciones. Siempre hay algo más, ¿no crees? No podemos aflojar ahora. La competencia es brutal, Kaelen. Si nos descuidamos, podríamos perder lo que hemos ganado. La rutina era agotadora, sí. Había días en que el cansancio era una bruma densa que me envolvía, pero la presencia de Lyra, su alegría y su apoyo incondicional, lo hacían llevadero. Ella siempre fue mi compañera, la persona con la que compartía mis sueños más íntimos y mis frustraciones más profundas. En esos momentos de agotamiento, su simple presencia, su mano en la mía, me recargaba.
Y yo, por mi parte, tenía un sueño recurrente, un anhelo que me impulsaba más allá de la riqueza material. Quería ser el padre que nunca tuve. Mi madre, Elara, una mujer fuerte y resiliente, me había criado sola, trabajando incansablemente para darnos todo lo que pudo. Ella fue mi inspiración, mi ejemplo de lo que significa el sacrificio y el amor incondicional. Pero siempre sentí la ausencia de una figura paterna, un vacío que prometí llenar para mis propios hijos. Quería ser una figura paternal presente, el pilar inquebrantable de mi familia. La idea de tener un hijo, de poder enseñarle a andar en bicicleta, a lanzar una pelota, a construir algo con sus propias manos, a ser una buena persona, era la mayor ilusión de mi vida, mucho más valiosa que cualquier fortuna. Llevábamos tiempo intentando concebir. Cada mes, Lyra y yo nos aferrábamos a la esperanza, y cada ciclo que terminaba sin resultados era una montaña rusa de emociones. Los tests de embarazo se acumulaban en un cajón del baño, cada uno con un pequeño negativo que se sentía como un golpe silencioso. Las conversaciones susurradas en la cama sobre cómo sería nuestro bebé, los nombres que barajábamos, los planes de futuro que tejíamos con cada intento fallido, parecían desvanecerse en el aire. Cada no embarazada era un pequeño mazazo en el pecho, pero nos aferrábamos con uñas y dientes a la esperanza. Kaelen, ¿crees que alguna vez pasará?, me preguntó Lyra una noche, con la voz quebrada, acurrucada contra mí. Sus lágrimas empapaban mi camiseta, y yo la abracé con más fuerza. Hemos intentado tanto, y cada vez es la misma historia. Mi amor, no podemos perder la fe, le susurré, besándole el cabello. Lo lograremos. Tenemos que ser pacientes. El universo tiene sus tiempos. Y cuando suceda, será perfecto. Siempre te he dicho que eres la mujer de mi vida, y que nuestro hijo llegará cuando sea el momento adecuado. Solo confía. La veía mirarse al espejo, tocándose el vientre con una añoranza palpable, una tristeza que me partía el alma. A veces, me abrazaba fuerte y me decía, Kaelen, quiero darte un hijo. Quiero darte esa familia que siempre has anhelado, esa que tanto te faltó de niño. Y yo la consolaba, le aseguraba que no importaba el tiempo que tardara, lo importante era que estuviéramos juntos en ese camino, que la amaba a ella más allá de cualquier circunstancia. Hasta que un día, la noticia. Una mañana de sábado, mientras yo terminaba de preparar el desayuno, Lyra salió del baño. Sus ojos estaban llorosos, pero esta vez, no de tristeza. En su mano temblorosa sostenía la prueba. 2 rayas. Esta vez, era real. Kaelen, gritó, y se lanzó a mis brazos, la prueba de embarazo aún apretada en su mano como un tesoro. Su voz era un hilo de emoción pura, una mezcla desbordante de alivio y alegría. Mira. Mira, mi amor. Yo la abracé con fuerza, mis propias lágrimas brotaban sin control, empapando su cabello y su hombro. Lyra, mi amor. No puedo creerlo. Lo logramos. Dios mío, lo logramos. Vamos a ser padres. La levanté en brazos, dándole vueltas por el salón, la risa incontrolable de los dos llenando cada rincón de la casa, rebotando en las paredes, en los muebles, en cada recuerdo de nuestros años de lucha. Era la noticia más feliz de mi vida. Por fin seríamos padres. Mi sueño de construir esa familia que nunca tuve, de ser un padre para mi hijo, un padre que estuviera presente en cada paso de su vida, estaba a punto de hacerse realidad. La emoción era indescriptible, una oleada de felicidad pura y una sensación de propósito que me invadió por completo. La vida, de repente, se sentía completa, plena, perfecta. Desde ese momento, todo giraba en torno al bebé. Las conversaciones nocturnas ya no eran sobre la próxima meta financiera, sino sobre nombres, sobre colores para la habitación, sobre el tipo de cochecito. ¿Qué te parece Lara si es niña, por mi madre? Le pregunté una noche, mientras cenábamos en el sofá, con ella acariciando su vientre a un plano. ¿O si es niño, qué tal Kaelen, como una mezcla de nuestros nombres? Así tendrá un poco de ti y un poco de mí. Lyra sonreía, su rostro irradiando una luz nueva, una belleza serena que nunca antes había visto. Me encantan, Kaelen. Tendremos que hacer una lista y ver cuál nos convence más. Aunque Kaelen suena muy fuerte y protector, como tú. Su elogio me llenaba de orgullo y de una profunda sensación de responsabilidad. Empezamos a leer libros sobre paternidad de tapa a tapa, a ver vídeos tutoriales de cómo armar cunas, a discutir, con la pasión de 2 arquitectos, si usar pañales de tela para el medio ambiente o desechables por la comodidad. Yo, con mis habilidades de carpintería, que habían sido un pasatiempo para desestresarme y construir pequeños muebles para la casa, las puse al servicio de la paternidad. Saqué mis herramientas, mis planos y mis medidas, y empecé a diseñar la cuna perfecta. Quería que fuera de madera clara, quizás arce o abedul, con detalles tallados a mano, un diseño robusto y seguro. Quería que todo estuviera impregnado de mi amor, de la promesa de una presencia incondicional, de una base sólida para su vida. Pasaba horas en mi pequeño taller, un espacio que antes usaba para desconectar, pero que ahora se había convertido en un santuario de creación y expectativa. Lijaba, medía, ensamblaba cada pieza con la precisión y el cuidado que pondría en la vida de mi futuro hijo.
La casa, que antes se sentía solo como un espacio compartido, ahora se estaba transformando en un verdadero hogar, en un nido que esperaba con ansias a su nuevo habitante. Cada clavo, cada gota de pegamento, cada capa de barniz era un acto de amor y anticipación. Todo era, en ese momento, perfecta armonismo, un sueño hecho realidad que se construía pieza a pieza, día tras día. La felicidad era tangible, casi se podía tocar en el aire de nuestro hogar. La emoción del embarazo lo consumía todo, era un torbellino dulce que nos arrastraba. Pero una noche, ese torbellino se detuvo en seco, y el mundo que conocía comenzó a resquebrajarse. Había sido un día largo en el taller. Estaba terminando los últimos detalles de un pequeño escritorio que había diseñado para el cuarto del bebé, un lugar donde podríamos leerle cuentos o simplemente sentarnos a mirarlo mientras dormía. Compré la pintura final, un suave tono de verde menta para una pared de acento, y unas cortinas con motivos de nubes y estrellas. Regresé a casa más tarde de lo usual, con los brazos cargados y el cuerpo agotado, pero con el corazón rebosante de la alegría y la expectativa de ver el progreso en el nido de nuestro hijo. Cuando abrí la puerta, la casa estaba a oscuras. Solo la luz tenue de la lámpara del pasillo se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio principal, indicando que Lyra ya estaba dormida. No quise despertarla, el embarazo la tenía exhausta, y en las últimas semanas, aunque la felicidad era inmensa, también había habido días de mucho cansancio por su parte. Quería que descansara. Dejé las compras en la cocina y decidí recoger el desorden que Lyra había dejado antes de irse a la cama. Era algo que solía hacer, pequeñas cosas, una taza de té vacía en la mesa de centro, una revista abierta en el sofá, su celular sobre la pila de libros de bebé. Mientras juntaba un par de recibos esparcidos junto al teléfono, este vibró con una insistencia que me sobresaltó en el silencio de la noche. Era una llamada entrante. Miré la pantalla y vi el nombre, Rune. Rune. Mi mejor amigo. También el mejor amigo de Lyra. Nos conocíamos los tres desde la universidad, desde los días de exámenes interminables y sueños compartidos. Siempre fueron inseparables, incluso antes de que Lyra y yo empezáramos a salir. Su amistad, su conexión, nunca me había parecido extraña, de hecho, me parecía admirable lo unidos que eran. Pero la hora, la 1 de la madrugada. Eso sí me pareció raro. Muy raro. Dudé un segundo. ¿Debería contestar? ¿O dejar que sonara hasta que se apagara? Pero la persistencia de la llamada me impulsó. Quizás era una emergencia. Quizás le había pasado algo. Con el corazón latiendo un poco más rápido, deslicé mi dedo por la pantalla y contesté, intentando no hacer el más mínimo ruido. Hola, susurré, mi voz apenas un murmullo en la oscuridad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, incómodo. Luego, la voz de Rune, sonando sorprendido y, para mi creciente inquietud, extrañamente nervioso. ¿Kaelen? ¿Eres tú? Oh, hola. Lo siento, no esperaba que contestaras tú. ¿Dónde está Lyra? Mi ceño se frunció automáticamente. Aquella pregunta, formulada de esa manera tan abrupta, tan cautelosa, me puso en alerta. Está dormida, le respondí, manteniendo el tono bajo. Llegué tarde de comprar cosas para el cuarto del bebé y no quise despertarla. ¿Por qué llamas a estas horas, Rune? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Mi preocupación genuina por mi amigo se mezcló con una punzada de suspicacia. Su nerviosismo se hizo más evidente. Pude escuchar el ligero temblor en su voz, una especie de tartamudeo que intentó disimular con una risa nerviosa. No, Kaelen. Nada importante. De verdad. Solo quería preguntarle algo. Pero no te preocupes, se lo pregunto mañana. Discúlpame la hora. Que descanses. Y colgó. Así, de repente, sin darme tiempo a reaccionar, sin una despedida más allá de ese, que descanses apresurado. Su reacción me dejó una sensación extraña, un pequeño escalofrío que me recorrió la espalda. Era como si hubiera atrapado a alguien con las manos en la masa, aunque no sabía qué masa era esa. ¿Por qué tanto nerviosismo por una llamada tan tarde? ¿Y por qué esa excusa tan vaga, tan poco convincente? Mi mente, que generalmente era pragmática y lógica, comenzó a darle vueltas a la situación. La imagen de Rune, mi amigo de tantos años, con esa voz temblorosa, se grabó en mi memoria. Esa sensación de inquietud, ese gusanillo de la duda, me llevó, casi por instinto, a revisar el registro de llamadas de Lyra. Había una punzada de culpa al hacerlo, al invadir su privacidad, pero la creciente sospecha era más fuerte que cualquier reparo ético en ese momento. Deslicé mi dedo por la pantalla, y sí, allí estaban. Una serie de llamadas de Rune. Varias, muchas. Algunas a horas tan inusuales como la que acababa de recibir, en la madrugada, o muy tarde por la noche. Pero otras, sorprendentemente, durante el día, en horarios laborales o cuando Lyra solía estar en casa. Demasiadas, ahora que lo pensaba bien. Una voz dentro de mí trató de racionalizarlo, no seas paranoico, Kaelen. Son mejores amigos desde hace años. Su amistad es profunda. Hablan a menudo, eso es normal.
Me reprendí a mí mismo por la sospecha. No era nada raro. Su conexión venía de lejos, de antes incluso de que yo apareciera en la vida de Lyra. Habían compartido secretos, risas, lágrimas. Era comprensible. No le di más importancia. O eso intenté, desesperadamente, en la superficie de mi mente. Pero en el fondo, una pequeña chispa de duda ya se había encendido, una brasa apenas perceptible que, sin que yo lo supiera, pronto se convertiría en un incendio devastador. El caballo de juguete que había comprado, aún envuelto en su paño, descansaba silencioso en el mostrador de la cocina, ajeno al presagio que se cernía sobre el que sería su pequeño jinete. Pasaron unas semanas, o al menos eso fue lo que sentí mientras intentaba forzar una normalidad que ya se sentía artificial. La inquietud que la llamada de Rune había sembrado en mí se fue disipando, o mejor dicho, la sepulté bajo el aluvión de la emoción inmensa que me producía la inminente llegada de nuestro bebé. Era más fácil ignorar esa pequeña punzada de duda que enfrentar la posibilidad de que mi vida perfecta no lo fuera tanto. Mi mente estaba más enfocada que nunca en preparar el cuarto. Quería que todo estuviera listo, impecable, un refugio de amor para la pequeña vida que crecería entre esas paredes. Había pintado las paredes de un tono suave de azul cielo, un color que evocaba la tranquilidad y la inocencia. Encima de ese lienzo, con la delicadeza de un artista, había decorado con pequeñas nubes blancas y estrellitas plateadas que brillaban ligeramente en la oscuridad, como si el techo fuera un cielo nocturno en miniatura. Cada pincelada era un acto de amor, una promesa silenciosa a mi hijo. Compré lámparas con formas divertidas, una alfombra suave para que pudiera gatear, y una mecedora donde Lyra y yo nos turnaríamos para arrullarlo. Y luego estaba la carpintería. Para mí, no era solo un hobby, era una forma de expresar mi amor, de dejar una parte de mí en cada mueble. Decidí construir yo mismo la cuna, el cambiador y hasta un pequeño balancín con forma de oveja. Quería que cada pieza fuera única, hecha con mis propias manos, con el mismo esmero y dedicación que pondría en su educación, en su crianza. Pasaba horas en mi taller, lijando la madera hasta que quedaba sedosa al tacto, ensamblando las piezas con precisión milimétrica, eligiendo los mejores acabados no tóxicos. Cada fragmento de madera que trabajaba era un lienzo para mi amor. Cada vez que apretaba un tornillo, me imaginaba a mi bebé durmiendo plácidamente en esa cuna, o riendo mientras lo mecía en el balancín. Quería que todo estuviera impregnado de mi amor, de la promesa de ser un padre presente, el padre que yo nunca tuve. Mi propia madre, Elara, me había criado sola, y siempre había sido mi inspiración, mi faro. Mi hijo tendría un padre que estaría allí para cada momento, para cada hito. Una tarde, en mi taller, que no quedaba muy lejos de casa, el aire olía a serrín y barniz fresco. Había pasado las últimas horas ensamblando el juguete de caballo de madera, el clásico, ese que se balancea de adelante hacia atrás. Había tallado cada detalle con esmero, la melena, la cola, los ojos. Le había dado varias capas de barniz para que el color de la madera resaltara y fuera resistente. Estaba perfecto, reluciente bajo la luz tenue de la bombilla de mi taller. Lo miré con orgullo, una sonrisa boba en mi rostro. No era solo un juguete, era un símbolo de mi dedicación, de la alegría que sentía al construir algo para mi hijo. Quería mostrárselo a Lyra, ver su sonrisa, su expresión de asombro ante el trabajo que había puesto en él. Ella siempre apreciaba mis creaciones. Cerré el taller, envolví el caballo con cuidado en un paño suave para protegerlo y comencé a caminar hacia casa. La idea era darle una sorpresa, así que entré silenciosamente por la puerta trasera, que daba directamente a la cocina. Los pasos que daba eran casi imperceptibles, como un ninja de la felicidad infantil. Imaginaba su reacción, su grito de alegría, su abrazo. Pero al acercarme a la sala, mi avance se detuvo. Escuché voces. Lyra estaba hablando. Al principio, pensé que estaba viendo la televisión o hablando por teléfono con alguna de nuestras madres. Pero luego, la escuché reír. Su risa, que solía ser música para mis oídos, el sonido más dulce del mundo, ahora sonaba, diferente. Demasiado ligera, demasiado íntima, con un matiz que no reconocí. Una risa que parecía guardar un secreto. Y luego, sus palabras. No eran palabras para una amiga, ni para un familiar. «Oh, Rune», dijo Lyra, y la voz era inconfundiblemente la suya, aunque con un tono que nunca le había escuchado dirigir a nadie, y mucho menos a él. Había una risita tonta, casi coqueta, en su voz. «Te extraño muchísimo. De verdad. Desearía que estuviéramos juntos ahora mismo». Mi corazón, que segundos antes latía con la emoción de la sorpresa, se detuvo en mi pecho, como si un puño invisible lo hubiera apretado con fuerza. ¿Rune? ¿Qué significaba eso? Las palabras «te extraño» y «juntos ahora mismo» resonaron en mi cabeza, golpeando contra mis sienes como martillos. Mi mente intentó negarlo, buscar otra explicación, cualquier otra explicación. Me quedé inmóvil, pegado a la pared del pasillo, intentando respirar, rogando haber escuchado mal, que mi imaginación me estuviera jugando una mala pasada, que el cansancio me hiciera alucinar. Pero la voz de Lyra era clara, inconfundible. ¿Y el nombre? Rune. Mi mejor amigo. Ella continuó, su voz bajando a un susurro juguetón, casi conspirador.
No puedo creer lo que estamos haciendo, es tan cruel con Kaelen, ¿verdad? Es terrible. Hubo una pausa, y en esa pausa, mi esperanza se aferró a la idea de que se arrepentiría, que recapacitaría. Pero luego, la frase que me destrozó por completo, que me pulverizó el alma en un instante. No hubo arrepentimiento, sino algo peor. Una risa corta, casi malvada, resonó en el silencio, llena de mofa. Y lo mejor de todo es que le hicimos creer que el bebé es suyo. Jajajaja. Es tan ingenuo, Kaelen es tan predecible. El mundo se me vino encima. El bebé. ¿El bebé no era mío? La risa de Lyra resonó en mi cabeza, ya no como música, sino como un chillido discordante, una carcajada que se sentía como un golpe físico en el estómago, un puñal retorciéndose en mi interior. La traición, el engaño, la burla más cruel imaginable. Todo en una sola frase, en una sola risa. No era posible. Mi sueño, mi ilusión de ser padre, de construir esa familia, de ser esa figura paternal que yo nunca tuve, era una farsa elaborada. ¿Una broma macabra de la que yo era la víctima? No pude soportarlo más. El juguete de madera, el caballo que con tanto amor había tallado, se deslizó de mis manos inertes. Cayó al suelo de madera con un ruido sordo, pero Lyra no lo escuchó. Demasiado absorta en su conversación y en su risa, demasiado absorta en su propia crueldad. No hubo una interrupción en su voz. Me di la vuelta, silenciosamente, como un fantasma en mi propia casa. No era digno de su mirada, ni ella de la mía en ese momento. Salí por la misma puerta trasera por la que había entrado, y corrí. Corrí sin rumbo fijo al principio, las lágrimas empañando mi visión, el aire quemando mis pulmones. Corrí de vuelta a mi taller, el único lugar donde sentía que podía ser yo mismo en ese momento. Una vez allí, en el santuario de mi taller, el lugar que había sido testigo de mis sueños de paternidad, la furia se desató con una violencia que nunca antes había sentido. Mis manos temblaban, mis puños se cerraban, y el taller, que había sido mi refugio de creación y esperanza, se convirtió, en un instante, en mi zona de destrucción. No había lágrimas de tristeza en ese momento, solo un ardor abrasador de rabia y una incredulidad lacerante. Agarré un martillo de mi mesa de herramientas, el mismo que había usado con tanto cuidado para ensamblar cada pieza. La madera que había cortado y lijado con esmero para la cuna, para el cambiador, para ese pequeño balancín con forma de oveja, ahora se veía como los escombros de mi propia vida. Y empecé a destrozar. El primer golpe fue contra uno de los listones laterales de la cuna, la que imaginé que acunaría a mi hijo. La madera crujió, se partió, y el sonido seco resonó en el taller, como un eco de mi corazón roto. Luego, otro golpe, y otro. Mis músculos se tensaban con cada impacto, liberando una pequeña fracción de la rabia contenida. La cuna, que había pulido hasta que quedara sedosa al tacto, ahora se convertía en astillas, en fragmentos sin forma que caían al suelo. Tomé el caballito de juguete, ese que había tallado con tanta ilusión y que se había deslizado de mis manos en la cocina. Lo levanté y lo estrellé contra el suelo de cemento una y otra vez. Las patitas se rompieron con un chasquido, la melena de madera se desprendió, y los ojos que había pintado con tanto cariño se astillaron en miles de pedazos diminutos. Cada golpe era un intento desesperado de liberar la rabia, la incredulidad, el dolor insoportable de la traición que me corroía. No era solo madera, era mi futuro, mi sueño de ser padre, lo que estaba desintegrando. El cambiador, la estantería de los libros para el bebé, la pequeña silla que había planeado para su rincón de lectura, todo lo que había construido con mis propias manos, con la promesa de amor, fue reducido a escombros. Las lágrimas de pura impotencia y rabia quemaban mis ojos mientras veía mis sueños, mis ilusiones, hacerse astillas a mi alrededor. La visión de ese cuarto de bebé perfecto que había visualizado con tanta claridad, se transformaba en un amasijo de madera rota y pintura esparcida. Era un caos, un reflejo externo del caos que sentía dentro de mí. Cuando el agotamiento físico me venció, cuando mis brazos ya no pudieron levantar el martillo con la misma fuerza, me senté en el suelo frío del taller, rodeado de la destrucción que había causado. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, mi respiración era irregular. La adrenalina empezaba a disiparse, y con ella, regresaba la confusión, el eco de las palabras de Lyra. ¿Había escuchado mal? Mi mente, en su desesperación, buscó una rendija de esperanza. ¿Era posible que me hubiera equivocado? Que el cansancio, el shock, me hubieran hecho malinterpretar sus palabras. Pero luego, la claridad en su voz, el tono juguetón con el que pronunció el rune, la risa cruel después de decir, le hicimos creer que el bebé es suyo. No. No me había equivocado. Cada palabra, cada inflexión, estaba grabada a fuego en mi memoria. Pero no podía preguntarle directamente. Lo sabía. La conocía demasiado bien. Si la confrontaba en ese momento, se victimizaría. Diría que estaba loco, que lo había imaginado, que el estrés del embarazo la tenía al límite. Lo negaría todo con esa habilidad suya para torcer la verdad, para hacerme dudar de mi propia cordura. Me pintaría como el villano, el esposo celoso y paranoico. No, una confrontación directa no funcionaría. Necesitaba pruebas irrefutables. Algo que la dejara sin escapatoria. Entonces, la idea.
Fue como un relámpago en medio de la tormenta de mi mente. Recordé que todos los planes de telefonía, tanto el mío como el de Lira, estaban a mi nombre. Yo los pagaba, religiosamente, cada mes, sin falta. Tenía el control total de esas líneas. Mis manos, que aún temblaban por la furia, se dirigieron instintivamente a mi celular. Era tarde, muy tarde, pero esperaba que tuvieran un servicio de atención al cliente 24 horas, una línea de emergencia para personas desesperadas como yo. Marqué el número de la empresa de telefonía, cada tono era un martillazo en mi cabeza. Una operadora con una voz monótona y cansada me atendió después de unos cuantos timbres. Buenas noches, le hablas a él, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito los registros de llamadas de un número, le dije, intentando que mi voz no sonara tan rota como me sentía por dentro, forzándome a mantener la calma. No solo las horas y los números a los que se ha llamado, sino también las conversaciones grabadas. El contenido. Necesito el contenido de las llamadas y los mensajes de texto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa larga, llena de un silencio que me pareció ensordecedor. Finalmente, Sael habló, su tono ahora más cauteloso, casi robótico. Señor, esos son datos muy sensibles. Solo podemos proporcionarlos con una orden judicial, o si usted es el titular de la línea y autoriza expresamente el acceso a esos datos. Entenderá que por motivos de privacidad. Soy el titular, le interrumpí, mi voz elevándose ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. La desesperación se abría paso. Las dos líneas están a mi nombre. Lira es mi esposa, pero yo soy el único titular de la cuenta. Autorizo todo lo que sea necesario, cualquier acceso, cualquier verificación. Necesito esto. Es urgente. Es de vida o muerte para mí. La operadora me hizo pasar por un proceso de verificación de identidad que me pareció eterno. Preguntas sobre mi fecha de nacimiento, mi número de documento, mi dirección antigua, mi primera mascota. Cada pregunta era una tortura, un minuto más de incertidumbre. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me dijo que me enviarían los registros por correo electrónico en el plazo de una semana hábil. Una semana. 7 largos días de espera. Agradecí, mi voz apenas un susurro de alivio, y colgué, sintiendo una mezcla extraña de alivio y un miedo profundo. El alivio de saber que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz, y el miedo paralizante de lo que esa verdad significaría para mi vida. Sabía que no sería bonita. Sabía que destrozaría todo lo que creía tener. Me quedé en el taller un poco más, sentado en el suelo, mirando los restos de lo que había sido el futuro de mi hijo. Las astillas de madera que me rodeaban parecían burlarse de mi ingenuidad. La noche se arrastraba, fría y solitaria. Luego, tomé una profunda respiración, me obligué a ponerme de pie, y volví a casa, forzándome a controlar cada impulso, cada expresión en mi rostro. Tenía que fingir, por ahora. Lira no podía sospechar nada. No podía darle una pista de que el castillo de naipes que había construido sobre mi vida estaba a punto de colapsar. Cuando llegué, Lira estaba en la sala, sentada en el sofá, con una sonrisa dulce y extrañamente inocente. Me estaba esperando. Mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Te estaba esperando. Ya terminaste con las compras del bebé y el trabajo en el taller. Su voz era melodiosa, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi universo con una frase casual. Sí, mi vida, le respondí, forzando una sonrisa que sentía como una máscara de yeso sobre mi rostro. Mis ojos se posaron por un instante en el lugar donde había caído el caballo de madera, pero no había rastro. Ella lo había recogido. Tuve que hacer una parada extra en el taller. Hubo un problema con una de las máquinas y tuve mucho trabajo que resolver. Estoy agotado. Me acerqué a ella, la abracé, la besé en la frente, fingiendo la normalidad más perfecta que pude. Dentro de mí, un volcán de rabia y dolor bullía, la lava ardiente amenazaba con desbordarse, pero mi rostro permaneció inexpresivo, una pared de hielo para ocultar el infierno que ardía en mi interior. No quería darle una pista. Aún no. Tenía que esperar. Tenía que planear mi venganza. Y la venganza, lo sabía, sería fría y calculada, tan destructiva como la revelación que había escuchado. La semana que siguió fue una tortura silenciosa. Cada día se arrastraba, pesado y lleno de una tensión interna que me consumía. Tenía que fingir, mantenerme en calma, aparentar que mi vida seguía siendo perfecta, aunque por dentro me sentía como un cascarón vacío. Era un actor en mi propia casa, interpretando el papel del esposo feliz y el futuro padre ilusionado. Lira, por su parte, parecía ajena a mi tormento, o al menos, lo disimulaba con una maestría que ahora me resultaba escalofriante. Seguía con su rutina, tocándose el vientre con dulzura, hablando con entusiasmo de los preparativos del bebé. Cada vez que me hablaba del futuro de nuestro hijo, sentía una náusea, una mezcla de rabia y desprecio que apenas podía contener. Me refugié en el trabajo. Le daba excusas a Lira para pasar más horas en la oficina o en mi taller, alegando proyectos urgentes y plazos ineludibles. Mi amor, lo siento mucho, pero esta semana va a ser una locura, le decía, con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero que en realidad era un alivio.
Tenemos un lanzamiento importante y necesito dedicarle horas extra. Es por el futuro, ya sabes, para que a nuestro bebé no le falte nada. Ella asentía, a veces con una pequeña sonrisa de comprensión, otras con un gesto de resignación, pero nunca con una sospecha genuina. Está bien, Kaelen. Lo entiendo. Solo no llegues demasiado tarde, ¿sí? Y cuídate. Me daba un beso en la mejilla, un beso que ahora se sentía helado, vacío. Mientras tanto, en mi estudio, que se había convertido en mi cuartel general para la Operación Verdad, me dedicaba a la espera. Cada sonido de mi teléfono, cada notificación de correo electrónico, me ponía los nervios de punta. La impaciencia me carcomía. ¿Cuándo llegarían esos registros? ¿Qué revelaciones me esperaban? La certeza de que Lyra me había traicionado, y que Rune, mi mejor amigo, estaba implicado, me carcomía. La imagen de su rostro nervioso al teléfono, su excusa balbuceante, todo encajaba ahora en un patrón macabro. La noche que recibí el correo electrónico de la empresa de telefonía, el alivio fue tan potente que casi me quedo sin aire. La hora era tardía, pasadas las 2 de la madrugada, pero la notificación brilló en mi pantalla como una luz en la oscuridad. El asunto, registros de cuenta y grabaciones de llamadas, solicitud almohadilla XXXXX. Mis manos temblaban mientras abría el archivo adjunto. Era un documento masivo, con cientos de páginas de texto, transcripciones de llamadas y un registro detallado de mensajes. Ellos preferían las llamadas, sí, porque no dejarían un rastro escrito que pudiera ser descubierto fácilmente. Lo que no contaban era con que yo tenía acceso a todo. Me preparé un café fuerte, sabiendo que la noche sería larga. Cada sorbo era amargo, pero me ayudaba a mantenerme despierto. Empecé a leer desde el principio, desde los registros más antiguos. Al principio, eran conversaciones inocentes, los saludos casuales entre amigos, preguntas sobre el trabajo o la universidad. Lyra y Rune hablaban de viejos tiempos, de anécdotas compartidas. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono de las conversaciones empezó a cambiar. Sutilmente al principio, casi imperceptible, hasta volverse descaradamente íntimo. Los mensajes de texto eran escasos, pero las transcripciones de las llamadas eran devastadoras. Cada línea que leía era como una bofetada. Lyra, ¿estás seguro de que Darian no sospecha nada? Rune, jaja, ¿Kaelen? No, él es demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado bueno. Demasiado confiado. Lyra, lo sé, es tan ingenuo. A veces me siento mal. Rune, solo a veces, ¿eh? Risas, Lyra, cállate. Sabes que es difícil. Pero tú eres lo que necesito. Mi estómago se revolvió. Esas palabras, ese desprecio, esa burla hacia mi persona, hacia mi confianza. Seguí leyendo, la bilis subiendo por mi garganta. Las conversaciones se volvieron más explícitas, los flirteos más descarados. Hablaban de encontrarse, por casualidad, de largas horas en el trabajo, que ahora entendía que eran citas secretas. Había detalles de besos robados, de momentos a solas que ahora reconstruía con una claridad dolorosa. La fecha de la concepción de nuestro bebé se acercaba, y las conversaciones de Lyra y Rune se hicieron aún más frecuentes y sugerentes. Lyra, ¿crees que funcionó esta vez? Rune, Kaelen se va a poner loco de alegría. Va a pensar que es el hombre más afortunado del mundo. Lyra, es el plan perfecto. Nadie sospechará. Rune, nuestro pequeño secreto. No solo me engañaban, se burlaban de mí. Planeaban su farsa, riéndose de mi ingenuidad, de mi amor ciego. Querían que yo me encargara de un hijo que no era mío, un hijo fruto de su traición, mientras ellos seguían con su pequeño secreto. El dolor era indescriptible, una mezcla de ira, humillación y una profunda tristeza. La idea de que el hijo que tanto había anhelado no fuera mío, sino el resultado de la infidelidad de mi esposa con mi mejor amigo, me destrozaba. Cada conversación que leía me confirmaba la magnitud de la traición. Querían ver la cara de tonto en todo momento, usar mi deseo de ser padre para su propio beneficio. Duré toda la noche leyendo. Las horas pasaban sin que me diera cuenta, sumergido en ese pantano de mentiras. Cada transcripción era un veneno que se inyectaba en mis venas, convirtiendo el amor en odio, la confianza en resentimiento. Cuando terminé, el amanecer ya pintaba de gris el horizonte, filtrándose por las rendijas de las persianas. Me sentía vacío y a la vez, lleno de una rabia helada y controlada. Mi cabeza dolía, mis ojos estaban secos y rojos, pero mi mente estaba clara. Mientras pensaba en qué hacer, en cómo desatar la tormenta que había estado incubando, me di cuenta de la hora. Tenía que ir a trabajar. La rutina me llamaba, la necesidad de mantener la farsa un poco más. En el trayecto en el auto, el tráfico mañanero se movía a mi alrededor, pero yo estaba en mi propio mundo, un mundo de decisiones inquebrantables. Pensé en el baby shower. Sí, el baby shower. Era dentro de una semana. Lyra y su madre, Elara, habían estado planeándolo con entusiasmo, invitando a todos nuestros amigos y familiares. Sería el momento perfecto. El escenario ideal para desvelar la verdad. Un momento de celebración se convertiría en un espectáculo de revelación.
Apenas iba en el carro cuando tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Era temprano para una llamada personal, pero sabía que Elías, mi abogado, un hombre increíblemente trabajador, solía estar despierto a todas horas, especialmente si había una urgencia. Lo había ayudado con algunos negocios de mi empresa, y sabía que era discreto y eficiente. Marqué el número. Elías contestó al tercer timbrido, su voz un poco ronca por el sueño, pero alerta. ¿Kaelen? ¿Todo bien? ¿A estas horas?, preguntó Elías. Elías, lo siento mucho por la hora, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada, como si la rabia me hubiera dado una claridad aterradora. Pero tengo algo muy importante que necesito que hagas por mí. Necesito divorciarme. Y necesito los papeles listos dentro de una semana. La razón es adulterio. Tengo pruebas irrefutables. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que parecía pesar. Luego, Elías, ya completamente despierto, su tono volviendo a su profesionalismo habitual. ¿Adulterio, dices? Pruebas irrefutables. Entendido, Kaelen. No te preocupes por el tiempo. Sé que esto es urgente para ti. Eso va a estar listo a mitad de la semana, te lo garantizo. Pero necesito que me mandes toda la información que tengas. Los detalles, los nombres, las pruebas. Todo lo que te sirva para fundamentar la demanda. No te preocupes, Elías, le respondí, con una sonrisa fría que solo yo podía sentir en mi rostro. Te las voy a mandar al siguiente día, tan pronto como llegue a casa. Van a ser muy convincentes. Al colgar, la sensación de control regresó a mí. No era una víctima, era el arquitecto de mi propia justicia. Prepararía los papeles del divorcio, los documentos que sellarían el final de mi matrimonio. Y Lyra no lo vería venir. Apenas llegué a casa después del trabajo, Lyra me recibió en la puerta, con una sonrisa radiante. Mi amor, llegas muy tarde. ¿Todo bien con el trabajo? Te ves cansado. Fingiendo una alegría que no sentía, pero con una convicción que me asustaba, la abracé. No te preocupes, mi vida. Sí, estoy algo agotado, pero es por una buena razón. Tuve que resolver un problema crítico, pero valió la pena. Me siento más feliz que nunca por lo que logré hoy. La ironía de mis palabras era amarga, pero ella no lo percibió. Tengo que ir a mi estudio a revisar algo rápido. No tardo. Me encerré en mi estudio, ese lugar que ahora era mi fortaleza. Abrí el archivo de las transcripciones nuevamente. Mi objetivo, condensar las conversaciones más comprometedoras, las más dañinas, entre Lyra y Rune. No quería un libro entero, quería una selección concisa y explosiva. Elegí las frases que hablaban de su amor, de su traición, de la burla hacia mí, y sobre todo, las que confirmaban que el bebé no era mío. Cada frase cortada y pegada era un trozo de mi corazón que sacrificaba en el altar de la venganza. Cuando ya tuve la selección organizada, compactada en pocas hojas que parecían gritar la verdad en cada palabra, miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada de nuevo. Había trabajado sin descanso, impulsado por una mezcla de dolor y determinación. Pero no había terminado. Tenía que imprimir esto. Decidí que iba a imprimir varias copias, muchas, de esas conversaciones repetidas. No una, ni dos. Serían suficientes para entregárselas a todos los invitados del baby shower. Quería que cada persona que asistiera, cada amigo, cada familiar, tuviera en sus manos la prueba irrefutable de la verdad. Pensé en el impacto, en el shock. Les diría que era un regalo especial para todos, una sorpresa que les cambiaría la perspectiva. La crueldad de la situación era palpable, pero ya no sentía remordimientos. Solo una fría satisfacción. La semana transcurrió con una lentitud exasperante. Lyra seguía inmersa en los preparativos del baby shower, pidiéndome mi opinión sobre los centros de mesa o la música. Yo asentía, sonreía, daba respuestas vagas, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, planificando cada detalle de la revelación. Elías, mi abogado, me llamó a mitad de semana, tal como lo había prometido. Kaelen, tengo los papeles de divorcio listos. La demanda por adulterio está fundamentada con lo que me enviaste. Son contundentes. Puedes pasar a recogerlos cuando quieras. Fui a recogerlos esa misma tarde. Los papeles, un fajo grueso de documentos legales, se sentían pesados en mis manos, el peso de un matrimonio que se desmoronaba. Aparte de eso, pasé por una imprenta. No podía arriesgarme a que Lyra escuchara la impresora en casa. Imprimí los regalos, cientos de copias de las transcripciones en papel de alta calidad. Las metí en sobres elegantes, sellándolos cuidadosamente, como si fueran invitaciones de boda, pero eran todo lo contrario. Eran sentencias. Me involucré más de lo normal en la planeación del baby shower. Lyra estaba sorprendida y contenta con mi repentina disposición. Kaelen, qué bien que te estás involucrando tanto, me dijo un día, mientras la ayudaba a doblar servilletas. Nunca pensé que te emocionarías tanto con los detalles. Pensé que lo de los centros de mesa te aburriría. Es para nuestro bebé, mi amor, le respondí, mi voz era miel, pero mis ojos eran de hielo.
Quiero que todo sea perfecto. Que todos nuestros seres queridos compartan nuestra alegría. Va a ser un día memorable, te lo aseguro. Y memorable, lo sería. Pero no de la manera que ella esperaba. Un día antes del baby shower, aprovechando que Lyra había salido a una última compra, decidí dejar todos los sobres en las mesas, distribuyéndolos estratégicamente para que cada invitado tuviera uno al alcance de su mano. Los coloqué discretamente, debajo de los platos, asegurándome de que no fueran descubiertos hasta el momento justo. Miré el salón, preparado para una fiesta, y pensé en el caos que se desataría en menos de 24 horas. Ese era el fin de mi matrimonio. Ya no había vuelta atrás. En ese instante, con cada sobre en su lugar, me di cuenta de la amarga verdad: no iba a poder cumplir mi sueño de ser papá, al menos no de la forma en que lo había imaginado. No quería ser padre de un hijo que no era mío, de un hijo concebido en la traición y la mentira. Ese niño, inocente, sería un recordatorio constante de la crueldad que había sufrido. El día del baby shower amaneció con un sol radiante, una ironía cruel ante la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los invitados comenzaron a llegar, sus rostros llenos de sonrisas y buenos deseos. Había globos por todas partes, cintas de colores pastel, y un ambiente festivo que me resultaba nauseabundo. Lyra estaba radiante, su vientre prominente era el centro de todas las miradas, y ella se movía con una gracia que antes me enamoraba y ahora me causaba un profundo resentimiento. Los familiares, los amigos de la infancia, los colegas de trabajo, todos llegaban con regalos envueltos en papel brillante. Me esforcé por mantener la fachada, por ser el anfitrión perfecto. Saludé a cada persona con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, estreché manos, agradecí los regalos. Mi actuación era impecable. Nadie sospechaba la bomba que estaba por estallar. Kaelen, mi querido, dijo la tía de Lyra, Evelina, una mujer de unos 60 años con un corazón enorme, mientras me abrazaba. Qué emoción verlos tan felices. Este bebé será una bendición. Y tú serás un padre maravilloso. Mi estómago se contrajo, pero logré mantener la sonrisa. Sí, tía Evelina, le respondí, mi voz ligeramente tensa. Será una bendición, sin duda. Cuando los invitados se fueron organizando y tomando asiento en las mesas, vi cómo algunos se fijaban en los sobres discretamente colocados bajo los platos. Lyra, con su entusiasmo desbordante, no se percataba de los pequeños gestos de curiosidad de algunos. Mi amor, ¿qué son esos sobres?, me preguntó Lyra, acercándose con una sonrisa. No me dijiste que tenías sorpresas para los invitados. Es parte de los juegos del baby shower. La miré a los ojos, mis labios formando una sonrisa calculada. Oh, es solo un pequeño detalle, mi vida, le dije, mi voz llena de una falsa dulzura. Una sorpresa especial para el final. No lo abras aún, es para todos. Quería que fuera un regalo único, algo que les cambiara la perspectiva de lo que conocen. El doble sentido en mis palabras era palpable para mí, pero para ella, solo era parte de la emoción del día. En ese momento, vi a Rune entrando por la puerta, con un regalo enorme en sus manos. Su sonrisa, que solía ser tan familiar y cálida, ahora me parecía una mueca repulsiva. Se acercó a Lyra y la abrazó con una intimidad que me revolvió el estómago. Luego, se giró hacia mí. Kaelen, hermano, dijo Rune, dándome una palmada en la espalda. Su toque se sintió como una descarga eléctrica de repulsión. Felicidades, amigo. No puedo creer que vayas a ser papá. Te lo mereces, después de tanto tiempo. Su voz era efusiva, demasiado. Le devolví el saludo, pero con una brusquedad sutil que solo yo notaría. Rune. Gracias por venir. Te estábamos esperando. Mi saludo fue conciso, mi mirada, fugaz. Él pareció no notar nada. Se sentó en una de las mesas, precisamente en la que había colocado más copias del regalo. La ironía no se me escapaba. El baby shower transcurrió de la manera más normal del mundo. Hubo risas, juegos ridículos sobre pañales, y Lyra abría regalos con una emoción genuina, mostrándolos a todos. Yo la observaba, un espectador en mi propia tragedia, cada sonrisa suya, cada gesto, una puñalada. Los padres de Lyra, Soraya y Elian, estaban sentados cerca, con lágrimas de felicidad en los ojos. Mi madre, Elara, también me miraba con una mezcla de orgullo y, ahora lo sé, preocupación. Era la última vez que los vería a todos juntos en este tipo de armonía. El momento culminante llegó. Subí a la pequeña tarima que habían instalado para los discursos y los juegos. El micrófono crujió al encenderse, y el murmullo de la sala se acalló. Tomé una profunda respiración. Gracias a todos por venir hoy, comencé, mi voz resonando en el altavoz, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Significa mucho para Lyra y para mí tenerlos aquí, compartiendo este momento tan especial. Miré a Lyra, que me sonreía desde su asiento. Este ha sido un viaje largo para nosotros. Un viaje de sueños, de esfuerzo, y de mucha paciencia. Hice una pausa, mi mirada recorrió los rostros expectantes de la audiencia. Vi a Lyra, a Rune, a mi madre, a los padres de Lyra. Todos sonreían. La paternidad es un regalo, ¿verdad?
Un regalo que esperamos con ansias, que nos cambia la vida por completo. Y hoy, quería compartirles un regalo muy especial, un regalo que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Levanté la voz, asegurándome de que cada palabra fuera clara, precisa. En sus mesas, debajo de sus platos, encontrarán un sobre. Les pido que, por favor, lo abran en este momento. Es una pequeña sorpresa. Es algo que les va a cambiar la perspectiva de algo. El murmullo regresó a la sala, pero esta vez era de curiosidad. Los invitados, obedientes, comenzaron a buscar los sobres. Escuché el crujido del papel al ser abierto. Las primeras personas que empezaron a leer, sus rostros antes sonrientes, ahora se contorsionaban en una mezcla de incredulidad, shock y confusión. Susurros comenzaron a extenderse como una enfermedad silenciosa. Sus ojos, antes amables, empezaron a mirarse unos a otros de manera incrédula, y luego, a Lyra y a Rune. La verdad, la cruda verdad, estaba revelándose. Los padres de Lyra, Soraya y Elian, que estaban sentados cerca del frente, fueron los primeros en reaccionar con una visibilidad total. Vi a Soraya llevarse una mano a la boca, sus ojos, antes brillantes, ahora llenos de horror. Elian palideció y dejó caer el sobre la mesa, sus manos temblorosas. Sus rostros se contorsionaron de dolor y vergüenza, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Soraya. Murmuraban cosas que no pude distinguir, pero sus miradas, cargadas de una tristeza profunda, se clavaron en su hija. Mi madre, Elara, quien había estado escuchando atentamente, también abrió su sobre. Leyó las hojas con el ceño fruncido, y luego sus ojos se fijaron en mí, una mirada de comprensión y dolor que no necesitaba palabras. Y luego, Rune. Él estaba sentado en la mesa más cercana a la tarima. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas impresas, y cómo el color se drenaba de su rostro. Se puso pálido, más blanco que el papel que sostenía. Sus manos temblaban visiblemente. De repente, soltó las hojas y se levantó de golpe, con la intención de escapar. Se dirigió hacia la salida lateral, sus ojos desorbitados. Pero uno de mis hermanos, Gareth, quien estaba sentado en una mesa cercana y había estado observando a Rune con creciente desconfianza, reaccionó al instante. Gareth, un hombre alto y fornido, lo interceptó. Lo agarró del brazo con una fuerza brutal, deteniendo su huida. ¿A dónde crees que vas, pedazo de basura?, siseó Gareth, su voz baja pero llena de una amenaza aterradora. No vas a escapar de esto. No te vas a ir sin dar la cara, desgraciado. En ese instante, el salón se convirtió en un pandemonium. Gritos ahogados, exclamaciones de shock, murmullos de indignación llenaron el aire. ¿Y Lyra? Lyra se había levantado de su silla, su rostro una máscara de horror y desesperación. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. El impacto fue brutal. De repente, su fachada se desmoronó por completo. Kaelen. No. Por favor. Lyra gritó, y corrió hacia la tarima, intentando acercarse a mí, con las manos extendidas, como si pudiera detener la marea de la verdad que la ahogaba. Mi amor, por favor. Lo siento. Discúlpame. Estoy tan apenada. Rune me manipuló, te lo juro. Él me obligó. Sus palabras eran un torrente de excusas, de súplicas desesperadas. Su rostro estaba desfigurado por el llanto, el maquillaje corrido, sus ojos implorantes. La miré, con una sonrisa fría, una sonrisa de oreja a oreja que no denotaba alegría, sino una profunda y oscura satisfacción. Dejé que sus palabras fluyeran, que sus excusas llenaran el aire, mientras la verdad bailaba en las manos de cada invitado. La gente a nuestro alrededor murmuraba, algunos con asco, otros con lástima. ¿Manipuló?, le pregunté, mi voz tranquila, casi un susurro que, sin embargo, resonó por el micrófono, captando la atención de todos. Lyra, cariño, ¿quién manipuló a quién? ¿Y quién fue el que se reía de mi ingenuidad, de la cara de tonto que me veían? Alcé una de las hojas impresas, las que había condensado con tanto esmero. Aquí está, Lyra. Aquí están tus propias palabras. Leí en voz alta, mi voz sin inflexión, no puedo creer lo que estamos haciendo, es tan cruel con Kaelen, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que le hicimos creer que el bebé es suyo. Jajajaja. Es tan ingenuo. Miré a Lyra fijamente. ¿Quién te obligó a reírte de mí? ¿Quién te manipuló para que planearas esto con tanto descaro? Lyra se derrumbó, arrodillándose en el escenario, su cuerpo temblaba incontrolablemente. No, Kaelen. Por favor. Rune es el amor de mi vida. Sí, lo es. El hijo que estoy esperando, es de él. Pero no puedes hacerme esto. No puedes. Te lo ruego. Su confesión, brutalmente honesta en medio de su desesperación, confirmó cada una de mis sospechas ante todos los presentes. El silencio se hizo ensordecedor, solo roto por sus sollozos. Le tendí los papeles que llevaba en la mano, un fajo de hojas blancas que ahora representaban el fin. Ah, tienes otra sorpresa, mi amor, le dije, mi voz aún con esa extraña calma que no le pertenecía. Esto no es todo.
Aquí tienes tu verdadero regalo. Los papeles del divorcio. Por adulterio. Lyra los tomó, sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la palabra divorcio en la primera página. Empezó a llorar aún más fuerte, un lamento desgarrador que llenó el salón. No. Kaelen, por favor. No me hagas esto. No. Mira mi estado. Estoy embarazada. Necesito tu apoyo. No puedes dejarme así. Nuestro bebé. Tu estado, Lyra, es el resultado de tus propias decisiones, le dije, mi voz se endureció, perdiendo cualquier rastro de falsa dulzura. Tus decisiones y las de Rune. Todo esto es culpa tuya. No mía. Y no te voy a apoyar. No voy a criar un hijo que no es mío, concebido en una mentira tan vil. Miré a la multitud, a los rostros choqueados que me observaban. Disculpen, a todos. Realmente lamento que hayan tenido que presenciar esto. Quería que la verdad saliera a la luz. No soporto más esta farsa. Me di la vuelta, dejando a Lyra arrodillada y sollozando en el escenario, a Rune forcejeando con mi hermano. Con su permiso, me retiro. Pido disculpas por la manera en que hice esto, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Absolutamente no. Bajé de la tarima, la gente se apartaba a mi paso, susurrando, sus miradas divididas entre la conmoción y la comprensión. No volví a mirar atrás. Salí del salón, dejando el caos a mis espaldas, el sonido de los sollozos de Lyra desvaneciéndose en el aire. Respiré hondo, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo, aunque el aire que inhalaba era amargo. Cuando volví a mi hogar, que ahora se sentía extrañamente ajeno, no me detuve. Fui directamente a mi habitación, agarré una maleta, y empaqué solo lo esencial, algo de ropa, mi pasaporte, mi billetera. Lo justo para unos días. Ya no quería estar en esa casa, no podía soportar un minuto más en un lugar lleno de recuerdos envenenados. Me dirigí a un hotel en el centro de la ciudad, lejos, muy lejos de todo lo que acababa de explotar. Una vez en la soledad de mi habitación de hotel, el silencio se rompió por la avalancha de mi teléfono. Empecé a recibir una oleada de llamadas y mensajes. De los familiares de Lyra, mensajes de incredulidad, de rabia, de súplica. De mis propios familiares, mensajes de apoyo y de preocupación. Mi madre, Elara, me envió un mensaje simple: estoy contigo, hijo. Siempre. Ya hablé con Gareth. Él te contó, ¿verdad? Luego, un mensaje particular de mi hermano, Gareth. Un mensaje corto, directo, que me hizo sonreír por primera vez en días. Le di su merecido a ese desgraciado de Rune. Lo dejé en el suelo. Se lo buscó. Nadie se burla de nuestra familia, Kaelen. No lo podía creer. Una punzada de satisfacción, cruda y primitiva, me recorrió. Rune lo tenía merecido. Me sentí extrañamente satisfecho. No era la solución a todos mis problemas, pero era un inicio. Pasaron unos días. La casa seguía siendo un caos emocional, pero yo me mantenía firme. Había dejado la demanda de divorcio en el escritorio de Lyra, esperando su firma. Sabía que intentaría victimizarse. Me llamaba constantemente, sus mensajes eran una mezcla de súplicas y reproches. Kaelen, por favor, piensa en el bebé, me escribió en un mensaje de texto. Soy una mujer embarazada. Necesito apoyo. No me hagas esto. Esto es inhumano. Pero yo no sucumbía a sus manipulaciones. Mi corazón era una piedra. Le respondí con un mensaje corto y claro: firma los papeles, Lyra. Si no lo haces, iremos a juicio. Y te aseguro que eso será más arriesgado para ti, especialmente en tu estado. La verdad saldrá a la luz de una manera aún más pública de lo que ya lo hizo. Y por favor, no me hables más del bebé. No es mi problema, ni mi hijo. No soy el padre. Ella debería decirle al padre biológico que esté más enfocado en eso, que se haga cargo de la responsabilidad que no me toca a mí. Su respuesta fue inmediata y llena de ira. Eres un hombre cruel, Kaelen. Un monstruo. ¿Cómo puedes decir algo así? Cruel, Lyra, le respondí, con un cinismo helado. Cruel eres tú, Lyra. Mucho peor. Tú fuiste la que intentó engañarme, la que se rió de mí, la que quiso atarme a una mentira. Pero ya no más. Se acabó. Mi vida, mi futuro, no se va a construir sobre tus mentiras. Las siguientes semanas fueron un infierno legal. Lyra se negaba a firmar los papeles de divorcio. La demanda avanzó, y el proceso se volvió caótico, arrastrándose en reuniones con abogados y mediadores. Ella intentó usar su embarazo como un escudo, argumentando que no estaba en condiciones emocionales para enfrentar un juicio. Pero mis pruebas eran irrefutables. Las transcripciones de las llamadas eran la evidencia más contundente. Elías, mi abogado, fue un muro de contención, desestimando cada una de sus pretensiones. Finalmente, después de semanas de resistencia, Lyra aceptó firmar. El cansancio, la vergüenza, y la certeza de que no tenía ninguna posibilidad de ganar en juicio, la vencieron.
Firmó los papeles, su caligrafía temblorosa, los ojos hinchados por el llanto. Por última vez, antes de no volver a verme con ella, intentó una manipulación final, una última jugada desesperada. Estábamos en la oficina de Elías, solos por un momento mientras él buscaba unos documentos. «Sabes», Kaelen me dijo, su voz ahora un susurro lamentable, sin la furia de antes, «Rune se escapó. Nadie sabe dónde está. Desapareció después de lo que pasó en el baby shower y después de que tu hermano lo agrediera. Nadie sabe nada de él». Había una punzada de súplica en su voz, como si esperara que eso me ablandara, que me hiciera sentir compasión por ella y por el padre de su hijo. Me reí. No fue una risa de alegría, sino de amarga incredulidad. Lyra, le dije, mi voz cargada de desprecio. No seas patética. ¿Crees que me importa dónde esté Rune? Eso es problema tuyo. Y si se escapó, es porque es un cobarde, como siempre lo fue. El karma, supongo. Me acerqué un paso, mi voz baja, casi inaudible para cualquiera menos para ella. Y sabes qué, Lyra, lo que de verdad me parecía increíble es que después de todo esto, sigas queriendo que seamos una familia. Que yo acepte a ese niño como mío, aunque no sea biológicamente mío. Eso es una locura, Lyra. Esa criatura le va a tocar ser criada sola por su madre. Y eso solo se debe a los errores que tú tuviste en la vida, Lyra. A tus decisiones. No tienes que culparme a mí por eso. Yo no voy a estar dispuesto. No confío en ti. Nunca más. Así que tengas suerte en la vida. La necesitarás. Ella se quedó allí, rogando, suplicando, las lágrimas cayéndole por el rostro, pero me di la vuelta y me fui. Ya no había nada más que decir, nada que sentir por ella. Pasaron las semanas. El divorcio se concretó rápidamente, gracias a las pruebas y a la persistencia de mi abogado. Yo estaba viviendo en un apartamento temporal mientras se concretaba la venta de la casa, la cual habíamos comprado los dos y ahora sería parte del acuerdo de divorcio. Intentaba reconstruir mi vida, pieza a pieza, en medio de los escombros de lo que había sido. Me enteré, por parte de fuentes comunes, de que Lyra había tenido al bebé. Fue un niño. Y lo había tenido sola, solo con el apoyo de sus padres, Soraya y Elian. El padre biológico, Rune, la había abandonado por completo, tal como ella había mencionado. La justicia poética era cruel, pero innegable. Sentado en mi nuevo apartamento, en el silencio de la noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Miré las fotos en mi teléfono, fotos de Lyra y yo en nuestros primeros años, sonriendo, luchando juntos. Fotos del cuarto del bebé que había destrozado. La cicatriz de la traición era profunda, y sabía que tardaría mucho en sanar. Había perdido mi sueño de ser padre de la forma en que lo anhelaba, y la fe en las relaciones humanas se había resquebrajado. Me di cuenta de que iba a ser muy difícil, quizás imposible, volver a confiar en otra persona para formar una familia. La idea de volver a abrir mi corazón, de volver a ser vulnerable, me aterraba. Pero al menos, la verdad me había liberado. Y a veces, eso era suficiente para empezar de nuevo, aunque el camino hacia la sanación fuera largo y solitario.